Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Son exactamente 5 de la tarde con 19 minutos. Y qué importante que es en un país que se jacta de ser democrático, libre, independiente, respetar una de las libertades más grandes de todo ser humano, como es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, que siempre tienen que ser banderas para poder desarrollarnos en medio de una democracia donde todos tengamos que respetarnos y también respetar las ideas y opiniones. En las últimas horas, el día de ayer exactamente, ha generado pues bastante polémica y también a la vez mucho cuestionamiento el fallo de un juez que ha sido calificado como un atentado a la libertad de prensa, en este caso del periodista egresado de esta casa de estudios de la Escuela de Comunicaciones, Christopher Acosta, por la publicación del libro Plata como cancha. ¿Cuál es el impacto que tiene este fallo del juez? Hemos invitado para conversar de este tema con el decano electo del Colegio de Periodistas acá en La Libertad, abogado y periodista, el doctor Alfredo Galindo, para que nos comente cómo impacta esta situación, este fallo del juez en la libertad de prensa en nuestro país. Doctor Galindo, bienvenido a UPAO Noticias. Un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, colega Beto Pinillo. Realmente un gusto estar en el noticiero UPAO Noticias y desde ya le agradezco la gentileza por la invitación para compartir en estos momentos en su programa. Bien, doctor Galindo, usted con su amplia experiencia como abogado y también periodista, quisiéramos que nos comente cuáles son sus apreciaciones, cuál es su reflexión ante este fallo del juez del caso pues que involucra y que ha sido calificado por muchos como un atentado a la libertad de prensa, el caso específico del periodista Christopher Acosta por la publicación del libro Plata como cancha. Bien, en primer lugar, estamos en un estado de derecho, colega Beto Pinillos. Hay un juez que ha emitido una sentencia. Como ciudadanos estamos en la obligación de respetar esta sentencia, aunque no la compartimos. Toda sentencia es opinable y en base a nuestro derecho de libre expresión es que vamos a opinar y criticar esta sentencia. Podemos criticarla en positivo o en negativo y lamentablemente aquí el aspecto es negativo desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista jurídico, que esta sentencia adolece de la debida motivación, o sea, el deber de motivar las resoluciones judiciales es mandato expreso de la Constitución y del Tribunal Constitucional. Y desde mi punto de vista, como abogado, esta sentencia sí adolece de ese deber. ¿Por qué? Porque ha omitido cotejar las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto se refiere a los conceptos de libertad de información y libertad de expresión. Y dos, tampoco ha tenido en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera Ulloa, quien fue condenado por el Poder Judicial de Costa Rica, precisamente por hechos análogos al que hoy ha sido condenado el colega Christopher Acosta, y eso le valió para que la Corte Interamericana anule la sentencia y sancione al Estado de Costa Rica precisamente por esta sentencia arbitraria. Entonces, el no cumplir con la debida motivación genera arbitrariedad. Por lo tanto, jurídicamente hablando, es arbitraria. Y desde el punto de vista de la libertad de expresión, por supuesto que genera un precedente nefasto, porque bajo este concepto, los que se dedican a hacer la sátira política o quizás las caricaturas con sus leyendas, también van a decir a futuro que han sido difamados de manera encubierta con esta modalidad que es aceptada dentro del periodismo. Bien, en este contexto, doctor, que usted muy bien lo describe, sin embargo, el abogado defensor del doctor Acuña Peralta, quien es el que se ha visto afectado por esta publicación, según versiones de él mismo, dice que este caso y este fallo no es un atentado a la libertad de opinión, de expresión, de prensa, porque el libro sigue vendiéndose, sigue distribuyéndose
y sigue teniendo demanda. ¿Cuál es su reacción respecto a esta afirmación que hace el abogado defensor? En desacuerdo, porque hay una sentencia que condena ya a un periodista precisamente por haber emitido expresiones, opinado en un libro. Esto ya es un parametraje, es un aviso para los demás. Mira lo que te puede suceder si tú escribes un libro bajo esa modalidad, como se ha hecho en el libro Plata como Cancha. Ahora, no coincidimos por lo siguiente. A ver, ¿qué ha hecho Christopher? Ha recolectado 55 citas de algo que ya conocíamos todos. Desde hace años atrás se han venido haciendo publicaciones diversas sobre César Acuña, y él los ha recopilado, se ha dado sí ese trabajo y los ha compendiado en un libro, y sobre eso ha emitido su propia opinión, ha hecho ejercicio de su libre expresión, sin insultar, sin ofender a nadie, porque los que se expresaron duramente en su tiempo y que no fueron querellados fueron otros. Entonces, ¿qué dice el juez? No se le permite, señor, que invoque a terceras personas sin una prueba, como una sentencia judicial. Ahí eso está mal, porque el Tribunal Constitucional, colega Beto, en su sentencia emitida el año 2018 a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30793, o sea, la ley que regula el gasto de publicidad del Estado, en esa sentencia, en su fundamento 50, establece que hay distinción entre el derecho a la información y el de expresión. Cuando uno ejerce la libertad de informar, el periodista, dice el Tribunal Constitucional, que está obligado a contrastar su información para publicarla con veracidad. Pero cuando yo emito expresiones a través de un libro, mis opiniones, estas son eminentemente subjetivas y por lo tanto no pueden ser sometidos a un test de veracidad. Y esto no es dolo. Caso contrario, todos quienes han escrito libros, han emitido expresiones, debieran ser querellados. No es así, porque no voy a contrastar, no voy a someterlo a un test de veracidad por opiniones. Las opiniones son opiniones, podemos estar de acuerdo o no, pero son opiniones. Y creo que esta disyuntiva no lo ha resuelto el juez en la sentencia. Así es, y que es muy diferente, doctor Galindo, para que el público también conozca, cuando ya alguien, por ejemplo, en alguna publicación, de repente emite un calificativo que ya puede inducir a que esa persona está involucrada en actos de corrupción, como ser un presunto delincuente, asesino, narcotraficante. Eso ya es otro contexto, ahí tiene uno que demostrar lo que está manifestando. Por supuesto que sí, o sea, hay límites también donde los periodistas tenemos que trabajar sin menoscabar el honor, la dignidad de otras personas. Pero si yo cito lo que otros dijeron y que no fueron querellados en su tiempo y lo compendio en un libro, entonces, ¿dónde está el delito? Es una apreciación personal, por eso es que criticamos esta resolución judicial con la cual no estamos de acuerdo. ¿La respetamos? Sí, tampoco vamos a insultar al juez, pero consideramos, como le repito, si me van a sentenciar, colega Beto, que me sentencien, pero bien sentenciado. Si es que ha invocado el juez a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso análogo y ha hecho disquisiciones, lo ha analizado y dice, me voy a apartar de este precedente internacional para sentenciarlo, en buena hora, pero con la debida argumentación jurídica, y el juez creo que ni siquiera conoce que existe este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es muy probable que esté desinformado, como usted dice, y no tenga pues la debida conocimiento de esto que usted destaca, doctor Galindo. Por supuesto, es que se trata de un juez supernumerario, no es un juez titular, digamos, no es un juez suplente que está por un tiempo allí y va a salir, no se sabe si estará el otro mes. Ese es el problema de los supernumerarios, y normalmente los supernumerarios no son capacitados en la Academia de la Magistratura, no siguen cursos profas, no simplemente ocupan vacíos, huecos, abogados libres que, bueno, alguien los puso allí y listo. Ese es el problema. Por eso confiamos en que la Corte Superior, a nivel de la Sala de Apelaciones, revoque esta sentencia, porque hay precedentes. ¿Recuerda usted el caso de Lunarejo,
el dueño de Aerocontinente, que auspiciaba muchos eventos. Claro, Fernando Ceballos. Él también creyó a una periodista por un libro donde expuso algunas situaciones un poco oscuras de Fernando Ceballos, y él lo creyó y sentenciaron a la periodista por el contenido del libro. La sala revocó esta sentencia y absolvió a la periodista. Por lo tanto, confiemos en que la sala pueda absolver al trujillano Christopher Acosta, exalumno de UPAO. Bien, y finalmente, doctor, en su condición de decano electo, sabemos que va a juramentar el próximo 21 de enero como decano del colegio que en la Libertad de Periodistas. ¿Cuál debe ser nuestro rol como periodistas? Es bueno siempre refrescarnos la memoria y para que toda la opinión pública también sepa frente a situaciones como ellas y ante el poder político, doctor Galindo. Así es, colega Beto, el 21 estamos juramentando. Nosotros nada más vamos a continuar la senda que nos dejaron nuestros predecesores, entre ellos usted. Tenemos la valla muy alta, vamos a tratar de cumplir y sobre todo invocar a nuestros colegas, a los jóvenes principalmente, que se preparen. Por ejemplo, un periodista tiene que tener nociones mínimas de lo que es el derecho constitucional, y allí sí vamos a hacer cursos, eventos sobre periodismo y constitución. Analizar estas sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto se refiere a libertad de expresión, la libertad de opinión, libertad de información, porque el Tribunal Constitucional sí lo ha tratado. Prepararnos en temas de derecho penal también, y sobre todo en delitos contra el honor, hasta dónde son nuestros límites, porque a veces por error, por omisión, podemos incurrir en un delito, y muchos colegas no lo saben y son querellados. Entonces, nuestra invocación es prepararnos y sobre todo contrastar la información cuando voy a presentar la noticia, y nada más. O sea, cuestión de actuar con mucha responsabilidad. Bien, muy amable doctor Alfredo Galindo, estuvo con nosotros en UPAO Noticias haciendo un análisis de este atentado a la libertad de prensa, del caso del periodista egresado de UPAO, Christopher Acosta, con la publicación del libro Plata como Cancha. Gracias, doctor Galindo, muy amable, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ir a una pausa, 5:31 y regresamos con más información en UPAO Noticias.